La quiebra del gran banco suizo Credit Suisse y de los estadounidenses Signature, Silvergate y Silicon Valley Bank, SVB, sacudió los mercados financieros en 2023. El principal detonante fue la política monetaria del Banco Central estadounidense, la Fed. A finales de 2021, los tipos de interés aumentaron drásticamente, lo que provocó una caída del precio de los bonos del Estado, así como elevadas pérdidas en las operaciones de préstamo y arrendamiento financiero de los bancos y, en última instancia, el colapso de estos. En el conjunto del sistema bancario estadounidense, la política monetaria de la Fed ha destruido la increíble suma de unos 1,9 billones de dólares. La Fed lanzó entonces el programa Bank Term Funding, en respuesta a la crisis que había provocado en el sistema financiero y a la inminente quiebra de otros bancos estadounidenses. Este programa permitió a los bancos estadounidenses acceder directamente a los fondos de la Reserva Federal mediante préstamos, y resolver así tranquilamente sus problemas de liquidez. Como resultado, la crisis se calmó y la Fed pudo presentarse de nuevo como la enérgica salvadora del sistema financiero. Sin embargo, los problemas del sector bancario estadounidense no estaban en absoluto resueltos. De hecho, actualmente atraviesa una crisis histórica. A continuación puede ver lo extensa y enorme que es esta crisis, qué papel está desempeñando en ella la Reserva Federal y cuáles son sus motivos y antecedentes. 1. La crisis histórica del sector bancario estadounidense. 1. La crisis del mercado inmobiliario comercial estadounidense. Hoy en día hay más de 4.000 bancos en Estados Unidos. Pero solo unos cientos de ellos pueden considerarse sanos. La gran mayoría, en cambio, está literalmente al borde del abismo. Una de las principales razones es el desplome de los precios de los inmuebles comerciales, de proporciones históricas. Los siguientes ejemplos ilustran su magnitud. La torre de oficinas Prime Manhattan de 23 plantas en Nueva York, valorada en $215 millones en 2019, vale ahora solo $104 millones, lo que supone una pérdida de valor del 51,6% en solo 5 años. En San Luis, el edificio de oficinas más alto, la Torre Atente, de 44 plantas, se vendió por $3,5 millones. En 2006, esta propiedad de primera todavía costaba $205 millones, lo que representa una escandalosa pérdida de valor del 98%. Barry Sternlicht, multimillonario inversor inmobiliario, predijo pérdidas de $1 billón solo en inmuebles de oficinas en Estados Unidos como consecuencia de esta caída de precios. Según el experto en metales preciosos Dominic Kettner, estas pérdidas se registran sobre todo en los pequeños y medianos bancos estadounidenses, que acumulan montañas de préstamos dudosos, entre el 30% y el 50% de los cuales corren un grave riesgo de impago. Además, a finales de 2025 vencerán préstamos inmobiliarios comerciales por un total de $560 mil millones, y a finales de 2028, más de $2,8 billones. Esto significa que los bancos estadounidenses también se enfrentan a una oleada de refinanciación de proporciones históricas. Esto significa que las propiedades afectadas tienen que refinanciarse en condiciones significativamente peores. Si esto no tiene éxito, tendrán que venderse con un gran descuento, y con las correspondientes pérdidas para los bancos, lo que podría llevar al colapso del sistema bancario. Nunca antes se había dado una situación comparable en el mercado financiero. 2. La crisis del mercado de bonos estadounidense. Además de la crisis del mercado inmobiliario comercial estadounidense, otra bomba de relojería está haciendo tic-tac en el mercado de bonos. La subida de los tipos de interés ha creado aquí una situación que también tiene el potencial de sacudir todo el sistema bancario. Abrieron nuevas y atractivas oportunidades de inversión, por lo que apenas hubo demanda de deuda pública estadounidense. Como resultado, perdieron valor de forma dramática, de modo que los bancos estadounidenses están ahora sentados sobre una montaña de pérdidas no realizadas que ascienden a más de $516 mil millones. Mientras los bancos conserven estos bonos, las pérdidas seguirán siendo sobre el papel. Pero si, por ejemplo, los clientes retiran sus depósitos o los bancos se ven obligados a vender estos bonos por otros motivos, las pérdidas se convierten en reales y podrían desencadenar también una quiebra bancaria. 3. La Fed pone fin al programa de financiación bancaria a plazo. El Banco Central estadounidense, la Fed, puso fin el 11 de marzo al programa de financiación bancaria a plazo justo cuando se avecinaba la histórica crisis bancaria y financiera.
En solo un año, la Fed emitió más de 160.000 millones de dólares estadounidenses a los bancos solicitantes a través de este programa, proporcionándoles fondos de forma silenciosa. Los bancos podían utilizar sus bonos como garantía, que se valoraban al valor nominal y no al valor actual de mercado. De este modo, las consecuencias negativas de las subidas de los tipos de interés y, sobre todo, la caída del valor en el mercado de bonos estadounidenses se compensaron completamente para los bancos, salvándolos así del colapso. Por tanto, con el fin del BTFP, los bancos no solo se han visto privados del simple suministro de fondos para evitar, por ejemplo, el estallido de la burbuja inmobiliaria comercial estadounidense, sino también de las pérdidas en el mercado de bonos estadounidense. Además, los tipos de interés, aún elevados, están volviendo a repercutir de lleno en los bancos, lo que podría ser el detonante decisivo de una nueva crisis bancaria aún más amplia. Ante la dramática situación del sistema bancario estadounidense, el analista canadiense-irlandés Kevin O'Leary está convencido de que miles de bancos se hundirán en los próximos años. Como los bancos mundiales están a su vez extremadamente interconectados, esto podría provocar un enorme tsunami financiero mundial, y una crisis económica global que empequeñezca todas las anteriores. 2. La Fed, un pirómano del sistema financiero y sus motivos. De cara al exterior, la Reserva Federal estadounidense se presenta como un luchador serio y enérgico por un sistema financiero estable. Pero está resultando ser un auténtico pirómano del sistema financiero, que, según el experto financiero Ernst Wolf, provocó deliberadamente o está provocando ahora tanto la crisis bancaria de 2023 como la crisis que se está desarrollando actualmente. Ernst Wolf ve las siguientes correlaciones que explican por qué la Fed está actuando de esta manera. 1. Dado que nos encontramos en la fase final del sistema financiero mundial, los bancos centrales de todo el mundo están preparando un nuevo sistema financiero, y la introducción de monedas digitales de bancos centrales, CBDC. 2. Con la introducción del CBDC, los préstamos se retirarán de los bancos comerciales, y en el futuro se espera que se realicen exclusivamente a través del Banco Central. Esto significa que ya no hay sitio para los bancos pequeños y medianos en el nuevo sistema monetario. Por ello, la crisis bancaria existente se está alimentando de forma selectiva para impulsar rápidamente el proceso de concentración en el sector bancario. 3. Los grandes beneficiarios de los próximos colapsos bancarios serán los grandes bancos estadounidenses como Goldman Sachs o JP Morgan Chase. Este último ya se había hecho con el First Republic Bank en 2023 por una fracción de su valor. Estos grandes bancos explotarán la crisis que se avecina del mismo modo, y se harán con enormes activos a un precio ridículamente bajo. Esto beneficia a su vez a los grandes gestores de activos, como BlackRock, Vanguard y State Street, que son los principales accionistas de los grandes bancos estadounidenses y gestionan los activos de los superricos. 4. Al no existir un fondo de rescate bancario con los recursos financieros necesarios para rescatar a los titulares de cuentas y depositantes que se enfrentan a la ruina en lo que podría ser la mayor crisis bancaria de la historia, este podría ser el trampolín ideal para la introducción de la CBDC. Al realizar los pagos de las ayudas directamente con este nuevo dinero, podría introducirse con la imagen positiva de un salvador del sistema. Fiel al lema de Winston Churchill, nunca dejes que una crisis se desperdicie. 3. Antecedentes de la Reserva Federal de Estados Unidos. Según Ernst Wolf, es evidente que la Fed está dispuesta a utilizar cualquier medio para implantar un nuevo sistema financiero digital. Está dispuesta a llevar a la insolvencia a miles de bancos, y a destruir activos por valor de billones de dólares para atraer o obligar a la población a entrar en este nuevo sistema monetario. Los grandes beneficiados son, obviamente, solo los superricos. Para entender más profundamente por qué la Fed no actúa por el bien común, sino a favor de esta pequeña minoría, hay que saber que la Fed no es una institución gubernamental. Según Steven Goldson, exdirector del Banco de la Reserva de Sudáfrica, que es por tanto un absoluto conocedor del sistema financiero, la Fed, al igual que casi todos los bancos centrales del mundo, y también el FMI y el Banco Mundial, son bancos e instituciones controlados por el sector privado que dirigen sus negocios absolutamente en beneficio de sus accionistas y fundadores. En su libro The History of Central Banks, por ejemplo,
Nombra también a los principales accionistas de la Fed. Se trata de los siguientes bancos con las dinastías de banqueros detrás: JP Morgan Chase Bank, Goldman Sachs Bank of New York, Lazard Brothers Bank of Paris, Israel Moses Bank of Italy, Searson American Express Bank, Rothschild Banks of London en París, The Warburg Banks of Hamburg en Ámsterdam. Así pues, es un pequeño círculo de superricos el que está alimentando la actual crisis bancaria. Quieren llenarse los bolsillos y atraernos a su nuevo sistema monetario digital, posiblemente disfrazado de paquete de rescate. Como ya demostró Cla.Televisión en el programa Ernst Wolf. Dinero digital de los bancos centrales, el fin de la libertad. El único propósito de esto es controlarnos completamente y robarnos todas nuestras libertades. El curso del sistema financiero se ha encaminado una vez más hacia un colapso, y la actual reducción de los tipos de interés de la Reserva Federal no cambiará esta situación. Sin embargo, es difícil predecir cuándo se producirá el colapso, pero una cosa es segura: los banqueros, que abusan de su poder con indecible energía criminal para amasar más y más riqueza y poder, harán todo lo posible para evitar ser desenmascarados como los causantes del colapso financiero que han provocado. Por el contrario, pueden provocar la escalada de otras crisis, incluidos los conflictos militares existentes, que actualmente están experimentando una enorme escalada. Pero por mucho que quieran hacernos apetecible su nuevo dinero digital, se trata sin duda de un caballo de Troya, y nunca de la solución a los problemas. La solución es que estos banqueros rindan cuentas por haber provocado las crisis y que se les arrebate el poder. Según el ex jefe del Banco Central Steven Godson, su influencia se basa en el hecho de que han usurpado el derecho a crear dinero de la nada y luego prestarlo a interés. Lo consiguieron haciéndose con el control de los bancos centrales del mundo. Por eso es necesario un corte global, es decir, la condonación de la deuda de todos los estados-nación maltratados, expoliados y expropiados de facto por los bancos centrales, el FMI y el Banco Mundial, así como la devolución de todos los recursos incautados. Porque al igual que el crédito se creó de la nada, la deuda también debe volver a desaparecer en la nada. Si el derecho a crear dinero se devuelve al pueblo y a los estados soberanos individuales, se acabará todo el fantasma. Especialmente en esta crisis mundial, ha llegado el momento de exigirlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Auch ich würd gern mal Geld verleihen, das voilà, so hauruck, aus Farbe und Papier entsteht, das ich mir selbst bedruck. Auch ich trieb dann gern Zinsen ein, für mein verliehenes Geld, und kaufte mir aus dem Erlös legal die ganze Welt. Auch ich hätt gern, falls man mir rät, ne eigene Staatsgewalt, die prachtvoll beugt, dank Militär, den Trotz von Jung und Alt. Da könnte auch ich mit meinem Geld politisch lenken alle Welt. Regieren will ich dann ganz allein und all die Seelen wären mein. Doch gibt's da so ne Macht in mir, die das für nichtig hält, die jede Zinslist Politik zum Werk von Räuben zählt. Sollt den ich drohen mit dem Schwert, der pocht auf Geld mit Gegenwert. Nein, bevor ich den zu Unrecht drück, geb was ergaunet ich zurück. Gib alles zurück, was ihr erschlichen habt mit falschem Geld. Denn all dieses Geld, es war gar kein Geld, weil Geld nicht zählt, denn jeder Gegenwert fehlt. Drum gebt es zurück, gebt alles zurück, was ihr erschlichen habt mit falschem Geld.
mit Geld nur aus Luft. Die Sachwerte gibt dem Volke zurück. Bis lückenlos hin zum letzten Stück. Es ist nur die Zeit, in der der Schuft der Sachen gekauft, mit Geld nur aus Luft. Die Sachwerte gibt dem Volke zurück. Ja, bis lückenlos hin zum letzten Stück. Geht zurück, Boden, Schätze und Felder, als Rampur durch trugreiche Gelder. Geht zurück, sehen Länder und Wiesen, Raubgut und List, Falschgeld Devisen. Her mit Ressourcen und Rechten zum Wohnen, stopp alle teuflischen Spekulationen. Auch ist Schluss mit dem Geld patentieren, man darf die Nahrung nicht für sich reservieren. Aber das Volk geht zurück, satt und essen, auch die pharmakologischen Interessen. An das Volk wird gebunden, das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist die Welt. An das Volk wird gebunden, das Geld, denn dem Volk und nicht euch ist die Welt.